No me esperes despierto. Voy a su casa a aclarar las cosas, dijo ella. Así que no esperé. Seguí adelante. Una semana después, apareció llorando porque él la había bloqueado. Ni siquiera abrí la puerta. Es curioso cómo una relación de 4 años no termina con una explosión. Termina con 1000 pequeños cortes de papel. Y luego, un último y silencioso corte. Mi nombre es Alex. Tengo 30 años. Soy analista de sistemas, lo que significa que soy un planificador. Me gusta la estabilidad. Me gusta la lógica. Y me gusta arreglar las cosas que están rotas. Durante 4 años, estuve con Chloe, que tiene 28. Nuestra relación fue, durante los primeros 3 años, la única cosa en mi vida que no necesité arreglar. Simplemente funcionaba. Yo soy el estable. Pagué el depósito de nuestro apartamento y mi sueldo cubre aproximadamente el 70% de nuestro alquiler y facturas. Estaba feliz de hacerlo. Cuando Chloe decidió hacer su maestría en comunicaciones, fui yo quien trabajó hasta tarde para cubrir la diferencia. Fui yo quien le preparaba la cena todas las noches mientras estudiaba, le masajeaba los hombros cuando estaba estresada por los exámenes finales y le decía 1.000.000 de veces que era inteligente y capaz y que lo clavaría. Y lo hizo. Se graduó hace 6 meses. Fue entonces cuando comenzaron los cortes de papel. De repente, la mujer que amaba se había ido. Reemplazada por alguien que necesitaba más validación, más emoción. Se estaba encontrando a sí misma, y encontrarse a sí misma aparentemente significaba que era demasiado buena para la vida que habíamos construido. Empezó con su nueva clase de spinning, un estudio de 200 pesos al mes que, por supuesto, terminé pagando yo. Era parte de su nuevo viaje, y ahí fue donde conoció a Ben. Ben, Dios, hasta su nombre suena falso. Ben es un emprendedor, uno de esos tipos que usa un blazer con vaqueros de diseñador y habla de su portafolio, pero no parece tener un trabajo real. Tiene 35 años, está divorciado y tiene ese tipo de encanto depredador que las personas inseguras confunden con confianza. Chloe, eufórica con su nuevo título y una repentina alergia a nuestra vida aburrida, era carne de primera. Empezó a mencionarlo casualmente. Ben dice que hay un nuevo bar genial en una azotea. Ben piensa que debería buscar en marketing, no en un aburrido trabajo de recursos humanos. No soy un tipo celoso. Soy un tipo lógico, y la lógica no cuadraba. Lo saqué a colación hace 2 semanas, y esa conversación fue la primera vez que me di cuenta de que la mujer que amaba ya se había ido. Eran casi las 11 de la noche de un miércoles. Yo estaba leyendo en la cama. Ella estaba en el baño y su teléfono en la mesita de noche se iluminó. Un mensaje de Ben. Deberías haberte puesto el rojo. Se me heló la sangre. No toqué el teléfono. Solo esperé. Cuando salió del baño secándose el pelo con una toalla, mantuve mi voz perfectamente nivelada. Chloe, ¿quién es Ben? Se quedó helada. ¿Qué? Su nombre acaba de aparecer en tu teléfono. ¿Por qué te envía mensajes a las 11 de la noche? Ella se burló y arrebató el teléfono de la mesita de noche. Un movimiento que fue más violento de lo necesario. Oh, Dios mío, Alex, otra vez con esto. Es solo un amigo. ¿Un amigo que te envía mensajes sobre lo que llevas puesto? Tiró la toalla al suelo. Eres tan controlador. ¿Lo sabías? No es mi culpa que seas inseguro. Él es simplemente divertido. Deberías probarlo alguna vez. Dios, ni siquiera puedo tener amigos. Solo quieres mantenerme en esta pequeña caja aburrida. No se trata de tener amigos, dije, y mi voz era más fría de lo que pretendía. Se trata de respeto. Ese no es un mensaje de un amigo. Como sea, espetó, dándome la espalda para ponerse el pijama. Solo intentas cortarme las alas porque estás aburrido de tu propia vida. Déjalo ya. La miré de espaldas. Tenía razón en una cosa. Debería haberlo dejado estar, pero no lo hice. Hice lo que siempre hago. Intenté arreglarlo. Lo que me lleva anoche. Era un martes.
Salí temprano del trabajo. Decidí que iba a luchar por nosotros. Iba a atravesar a esta nueva Chloe y encontrar a la mujer que amaba. Fui al supermercado bueno, el que tiene el mostrador de pescado fresco del día, y compré 2 hermosos filetes de salmón salvaje. Compré espárragos, limones y una botella de ese Sancerre que a ella le encanta. Iba a prepararle su comida favorita. Íbamos a sentarnos, a comer como adultos, y le iba a decir que este tipo, Ben, era veneno, y que la extrañaba. Estaba en la cocina. El salmón estaba en la sartén, con la piel hacia abajo, poniéndose perfectamente crujiente. Los espárragos se estaban asando. El vino estaba frío. Justo estaba poniendo la mesa cuando oí la puerta principal abrirse y cerrarse con un clic. «Hola», grité. «Estoy en la cocina preparando algo bueno». Silencio. Normalmente, al menos dejaría caer su bolso, se quitaría los zapatos y suspiraría sobre su día. El silencio era pesado. «Chloe». Bajé el fuego de la estufa y me sequé las manos en una toalla. Salí de la cocina y entré en la sala de estar. Su bolso y sus llaves estaban en el suelo, pero ella no estaba allí. Caminé hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba abierta. Ella estaba allí, pero de espaldas a mí. No se había puesto su ropa de estar por casa ni su pijama. Se estaba cambiando la ropa de trabajo por unos vaqueros oscuros y un top de seda negro que no había visto antes. Estaba en su tocador maquillándose, delineador, rímel, toda la rutina. El aire estaba impregnado del olor de su perfume de salir. El estómago se me cayó a los pies. «Oye», dije. Mi voz sonaba débil. Estoy haciendo ese salmón que te gusta». Pensé que podríamos hablar. Ni siquiera me miró. Solo se concentró en su aplicador de rímel, con la mano perfectamente firme. «Oh, no puedo. Voy a salir». «Vas a salir», dije, tratando de evitar que mi voz temblara. Son las 8:30 de un martes. ¿Con quién? ¿Sara?» Chloe finalmente cerró su rímel y dejó escapar un largo y molesto suspiro. Era el suspiro de alguien profundamente incomodado por un perro que ladra o un bebé que llora. Se giró en su silla, no para mirarme, sino para coger su bolso de la cama. «No», dijo, con voz plana. «Voy a casa de Ben». Me quedé allí parado. El único sonido en el apartamento era el leve chisporroteo del salmón que había dejado en la sartén. «¿A su casa?», repetí. «Sí», dijo ella. Se estaba mirando en el espejo de su polvera, apretando los labios. «Mira, él solo. Está pasando por un momento muy difícil con su ex. Necesita a alguien con quien hablar. Solo vamos a aclarar las cosas». ¿Lo hizo? Realmente hizo comillas con los dedos. Una pequeña, petulante y absolutamente despectiva sonrisa se dibujó en sus labios mientras lo decía. Se estaba burlando de mí. Toda la sangre de mi cuerpo se convirtió en hielo. Miré a esta mujer, a esta extraña en mi dormitorio, oliendo a perfume, vestida para ir al apartamento de otro hombre, y sentí como se rompía el último trozo de nosotros. «Vas a su apartamento», dije, mi voz ahora tan plana y muerta como la suya. «Por la noche, para aclarar las cosas, y se supone que yo debo ¿qué? ¿Comer esta cena solo? Simplemente sentarme aquí y esperarte». Finalmente se levantó. Cogió sus llaves y su chaqueta. Pasó justo a mi lado, lo suficientemente cerca como para oler el perfume, pero nunca hizo contacto visual. Se detuvo en la puerta del dormitorio solo por un segundo y me miró por encima del hombro. Sus ojos estaban fríos. No había amor allí, ni culpa, ni tristeza, solo molestia. «No me esperes despierto», dijo. Y luego se fue. Oí la puerta principal abrirse. La oí cerrarse con un clic. Me quedé allí durante un minuto entero, solo escuchando el silencio. Luego oí el chisporroteo del salmón en la cocina. Estaba empezando a quemarse. Me quedé en el umbral del dormitorio. El silencio en el apartamento era absoluto, un vacío. Luego, desde la cocina,
El chisporroteo de la piel del salmón en la sartén caliente se convirtió en un crujido furioso y humeante. Se estaba quemando. Algo en mi cabeza, un cable que había estado chispeando y tensándose durante 6 meses, finalmente se rompió. No fue ira. Ni siquiera fue tristeza. Fue claridad. Fue la lógica fría y limpia de un analista de sistemas mirando una línea de código que está irrevocablemente rota. No intentas parchearla. No intentas depurarla. Borras todo el módulo y empiezas de cero. Chloe no solo se había ido. Había sonreído con suficiencia. Había usado comillas en el aire. Quería que me sintiera pequeño. Quería que me sentara allí, en la casa que yo pagaba en su mayor parte, mirando la cena que yo había cocinado mientras ella iba a buscar validación de otro hombre. Y en ese momento, me di cuenta, no me esperes despierto no era solo una frase cruel. Era una instrucción. Era una liberación. Era lo más honesto que me había dicho en meses. Así que no lo hice. Caminé tranquilamente hacia la cocina. Apagué la estufa. El olor a pescado quemado llenaba el aire. Cogí la sartén caliente con una manopla, caminé hacia el cubo de la basura y raspé ambos trozos de salmón arruinado en el contenedor. Tomé los 2 platos que había puesto en la mesa, raspé los espárragos tras ellos y luego vertí la botella de Sancerre de 40 pesos directamente por el desagüe. Fui a mi oficina. Abrí mi portátil. Primero, reservé un Airbnb de larga estancia en una parte más bonita de la ciudad, cerca de mi oficina. El registro era para mañana, pero la llave sin contacto estaba disponible de inmediato. Segundo, abrí nuestra hoja de cálculo compartida de finanzas del apartamento. Creé una nueva pestaña. La titulé Cuentas finales. Introduje mi mitad del depósito de seguridad. Introduje el costo del sofá y la cama, que yo había comprado. Introduje el 70% pendiente de los servicios de los últimos 3 meses, que ella había olvidado pagar. Le envié una notificación para compartir la hoja de cálculo con una palabra en el mensaje, para tu información. Tercero, saqué mi maleta más grande del armario. No empaqué todo. Empaqué mi ropa de trabajo, mis artículos de aseo, mi pasaporte, mis discos duros y la foto enmarcada de mi difunto padre. Lo esencial, mi vida. Dejé todas sus cosas. Dejé los muebles. Dejé la vida que ella no quería. Caminé hasta la encimera de la cocina. Saqué la llave de mi apartamento de mi llavero. La coloqué justo en el centro de la encimera, donde tendría que verla cuando finalmente entrara tropezando, oliendo a Ben. Luego salí. No di un portazo. Simplemente la cerré silenciosamente detrás de mí. No fui a un hotel. Fui al gimnasio de 24 horas. Me puse los auriculares, puse una lista de reproducción de heavy metal y corrí 10 kilómetros en la cinta hasta que mis piernas parecieron gelatina. Tomé una ducha larga y caliente. Me sentí limpio. Fui a un restaurante abierto las 24 horas, tomé un desayuno enorme y fui directamente al trabajo. No miré mi teléfono. Al día siguiente, después del trabajo, contraté a un hombre con una furgoneta. Me encontré con él en el apartamento. Tenía mi nueva llave para mi Airbnb. Sabía que Chloe estaría en su clase de spinning. En 45 minutos, habíamos mudado mi ordenador, el resto de mi ropa, mis libros y mi escritorio. Dejé el apartamento impecable, excepto por todas las cosas que ella poseía. Conduje a mi nuevo lugar. Estaba limpio, era moderno y silencioso. Tan silencioso. Fue entonces cuando finalmente miré mi teléfono. No bloqueé su número. Todavía no. Solo silencié su conversación. Quería observar. Quería los datos. Quería la confirmación de que el módulo que había borrado estaba, de hecho, corrupto sin posibilidad de reparación. La confirmación fue inmediata. Mi primera semana fue ligera. Esa es la única palabra para describirla. Me despertaba. Hacía café. Iba a trabajar. Había estado trabajando en un complejo proyecto de optimización.
Y con mi cabeza finalmente despejada de todo el drama doméstico, resolví el problema central en 2 días. Mi jefe se dio cuenta. El viernes, me llamó a su oficina y me dio el ascenso y el aumento del 20% que había estado persiguiendo durante un año. Me reconecté con viejos amigos. Fui al gimnasio todos los días. Dormí toda la noche por primera vez en meses. Sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un año y finalmente, hubiera exhalado. Mientras tanto, mi teléfono silenciado era la crónica de su desmoronamiento. Lo revisaba una vez al día, como si leyera el expediente de un caso. Día 1, miércoles por la mañana. ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿Dónde está tu maleta? Esto no es divertido. ¿Qué demonios, Alex? Tus cosas del trabajo no están. ¿Qué hiciste? Día 1, miércoles por la noche. No puedes simplemente irte. Esto es tan inmaduro. Estás actuando como un niño. ¿Estás en casa de tu hermano? Llámame. Necesitamos hablar de esto. Día 2, jueves. ¿De verdad estás haciendo esto? Por una noche. Te dije que solo estábamos hablando. Eres increíble. Sabes, es exactamente por esto que necesito un descanso de ti. Eres tan sofocante. Bien, enfurécete. A ver si me importa. Día 3, viernes, silencio. Esta fue mi parte favorita, el silencio. Sabía exactamente lo que significaba. Estaba con Ben. Estaba con su mejora. Probablemente se estaba riendo con el de su ex psicópata, yo, que tuvo una rabieta y huyó. Estaba en su nueva y emocionante vida. Había ganado. Día 4, sábado. Vale, ya se acabó tu pequeña rabieta. ¿Cuándo vuelves a casa para que podamos hablar? No voy a rogarte, Alex. Día 5, domingo. Vi la hoja de cálculo. ¿Qué demonios es eso? ¿Estás tratando de cobrarme? Eres un maldito niño. Ben dice que estás actuando como un psicópata controlador y que tengo suerte de haberte aguantado tanto tiempo. Tiene razón. Solo estás demostrando su punto. Realmente me reí de eso. Me reía a carcajadas en mi cocina limpia y silenciosa. El monstruo estaba tratando de usar a otro monstruo para asustarme. Día 6, lunes. El cambio de tono. Alex, por favor, ¿puedes llamarme? No me ha respondido los mensajes. Se suponía que iba a verme hoy y simplemente no apareció. Día 7, martes. Una semana exacta desde que se fue. Me bloqueó. Bloqueó mi número. Fui a su oficina y es una maldita estafeta de correo. Creo que está casado. Oh, Dios mío, Alex. Cometí un terrible error. Estaba estresada. Estaba confundida. Él me manipuló. Lo tergiversó todo. Por favor, te necesito. Lo siento mucho. Fue un error. Voy para allá. Estoy en casa de Sara. Ella sabe dónde está tu nuevo edificio. Leí ese último mensaje. Mi sangre no se heló. No sentí lástima. No sentí nada. No me estaba escribiendo porque me extrañara. Me estaba escribiendo porque su mejora falló. La red de seguridad que había cortado con petulancia, pensando que podía volar, era lo único que le quedaba. Y estaba en camino. El mensaje decía que estaba en camino. Tenía unos 30 minutos como máximo. Fui a mi nueva y limpia nevera y saqué una botella de agua. Me senté en mi nuevo y cómodo sofá y miré por la ventana las luces de la ciudad. No sentía nada. Ni ansiedad, ni pavor, solo finalidad. Mi teléfono sonó. No era ella. Era su mejor amiga, Sara. Sara, que había estado allí la noche que Chloe conoció a Ben y le dijo que fuera por ello. Aún no había bloqueado su número. Decidí responder. Después de todo, era un planificador. Necesitaba todos los datos. Alex, dijo,
con la voz aguda y entrecortada. Soy yo. Alex, gracias a Dios. Chloe está destrozada. Tienes que ir a verla. Está en mi casa. Está teniendo un ataque de nervios en toda regla. Ni siquiera puede respirar. Tomé un sorbo de agua. Esperé. Bueno, me instó. Eso suena difícil para ella, dije. Mi voz tan nivelada como si estuviera discutiendo un informe meteorológico. Hubo un balbuceo al otro lado de la línea. ¿Eso es todo? Eso suena difícil. Alex, está llorando. Lleva 24 horas sollozando. Ese tipo, Ben, era un cerdo total. La usó. ¿Y tú? La abandonaste cuando te necesitaba. La acusación era tan absurda, tan perfectamente retorcida, que casi sonreí. Abandonarla. Repliqué, dejando mi botella de agua. Seamos claros, Sara. Chloe, una adulta, se vistió, se puso perfume y me sonrió con suficiencia mientras salía de nuestra casa para ir al apartamento de otro hombre. Me dijo, y cito, no me esperes despierto. Así que no lo hice. Le tomé la palabra. Lo que ella hizo después de eso y lo que él le hizo a ella no es asunto mío. Oh, Dios mío, eres increíble, chilló Sara. ¿De verdad vas a tirar 4 años a la basura porque se confundió? Ella te eligió. Se está dando cuenta de eso ahora. Se supone que eres el bueno, el estable. Tu trabajo es estar ahí. No puedes simplemente desconectar cuando comete un error. Esta única palabra, error. Sara, dije, y mi voz era tan fría que me sorprendió incluso a mí. Un error es derramar café en la alfombra. Un error es olvidarse de sacar la basura. Lo que Chloe hizo fue una decisión, una larga serie de ellas. Ella tomó su decisión y yo tomé la mía. Tengo una reunión por la mañana. No vuelvas a llamar a este número. Colgué antes de que pudiera responder. Miré mi teléfono. Todos los datos estaban ahí. El caso estaba cerrado. 10 minutos después, comenzaron los golpes. No era un llamado. Un llamado es una petición. Esto eran golpes. Frenéticos, con la palma abierta, desesperados. Era el sonido de alguien que había perdido todo el control. Dejé mi teléfono. Caminé tranquilamente por el suelo de mi nuevo salón. No fui a la puerta. Fui a la mirilla. Miré a través y allí estaba ella. Era como mirar a una persona diferente. La mujer petulante y segura de sí misma con el top de seda se había ido. En su lugar había un desastre. Su pelo estaba enmarañado y húmedo, pegado a su cara. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y el rímel negro corría por sus mejillas en ríos. Llevaba una sudadera arrugada que reconocí vagamente como mía, una que debió haber robado del apartamento. Parecía patética. Alex, gimió, su voz ahogada por la gruesa madera. Alex, sé que estás ahí. Por favor. Sara dijo que vivías aquí. Por favor, abre la puerta. Simplemente observaba, con el ojo pegado a la lente. No sentía nada. Era como ver una película sobre un extraño. La recordé hace una semana, de espaldas a mí, y aplicándose perfume. Recordé sus comillas en el aire, petulantes y despectivas. Solo vamos a aclarar las cosas. Me bloqueó, sollozó, deslizándose por la puerta hasta quedar hecha un montón en mi felpudo. ¿Él solo? Me usó y me bloqueó. Todo lo que dijo era mentira. Me dijo que yo era especial. Dijo que me estaba desperdiciando contigo. Tomó una respiración entrecortada y temblorosa. Fui tan estúpida, Alex. Lo siento mucho, lloró. Por favor, no tengo a dónde ir. Te extraño. Te amo. Siempre fuiste tú. Solo estaba asustada. Estaba asustada de lo estables que éramos. Por favor, haré lo que sea. Miré a esta mujer, este montón de autocompasión, y vi la verdad. No me amaba. Simplemente amaba al yo que pagaba por su vida.
amaba al yo que le cocinaba salmón. Amaba al yo al que podía faltarle el respeto sin consecuencias. Su te amo era solo un botón de pánico, presionado en la desesperación porque su mejora había fallado. La observé por un segundo más. Luego, tranquilamente, me di la vuelta. Volví a mi sofá. Cogí mi teléfono. Fui a mi aplicación de podcast, me puse los auriculares y reanudé el episodio que había estado escuchando sobre optimización de bases de datos. El sonido de mi podcast ahogó por completo sus sollozos. Y entonces los sollozos cambiaron. En el segundo en que se dio cuenta de que su llave, el llanto, las disculpas, el te amo, no funcionaba, la verdadera Chloe salió a la luz. Pum, pum, pum. Estaba pateando la puerta. Bastardo, chilló. Su voz ahora un gruñido crudo y animal. ¿Vas a ignorarme después de todo lo que hice por ti? Eres un maldito cobarde. Eres un monstruo. El ruido era desagradable, pero era solo ruido. Estaba al otro lado de una puerta cerrada. No eres mejor que él, gritó, con la voz quebrada. Te odio. Las patadas y los gritos continuaron durante otros 5 minutos. Yo simplemente me quedé allí, escuchando mi podcast, bebiendo mi agua. Finalmente, las patadas volvieron a convertirse en sollozos, y los sollozos se desvanecieron en gemidos ahogados, y luego, silencio. Esperé un minuto entero. Me levanté, miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Mi teléfono se iluminó. Un último mensaje de texto de ella. Te odio. Espero que te quedes solo para siempre. Miré las palabras. Pensé en el ascenso que acababa de conseguir. Pensé en la llamada que había tenido con mi amigo antes, haciendo planes para el fin de semana. Pensé en lo bien que se sentía estar en este apartamento limpio y silencioso donde nadie me hacía luz de gas ni me hacía sentir pequeño. No estaba enojado. No estaba triste. Simplemente era libre. Mantuve mi pulgar presionado sobre su nombre. Apareció un menú. Toqué el botón de bloquear. La conversación desapareció. Terminé mi agua y me fui a la cama. Tenía una reunión importante por la mañana. Historia 2. En el momento en que entré en la sala del tribunal, mi exesposa se rió por lo bajo y su nuevo marido negó con la cabeza. El juez se puso pálido, su mano tembló y susurró, Dios mío. ¿Es realmente él? Todos se giraron para mirar. No tenían ni idea de quién era yo hasta ese momento. No fue lo suficientemente alto para que lo oyera el alguacil. No lo suficientemente alto para que lo captara el taquígrafo del tribunal, pero sí lo suficientemente alto para mí. Esa pequeña exhalación por la nariz, la comisura de su labio curvándose hacia arriba de la misma manera que siempre lo hacía cuando pensaba que ya había ganado algo. Vivica se giró hacia su nuevo marido, Preston, y él negó con la cabeza lentamente. La forma en que niegas con la cabeza ante algo vergonzoso, algo triste. La forma en que miras a un hombre que nunca llegó a entender cómo funciona el mundo. Dejé mi maletín en la mesa del demandante y me ajusté el cuello del mismo tipo de traje que he estado usando durante 23 años. Azul marino liso, sin gemelos, sin pañuelo de bolsillo, nada que llame la atención. Fue entonces cuando entró el juez Harold Fenton. Era un juez federal, 31 años en el estrado, el tipo de hombre que lo había visto todo y no mostraba nada. Se sentó, se subió las gafas y echó un vistazo a los papeles que tenía delante. Luego levantó la vista. Sus ojos me encontraron en la mesa y algo le sucedió en la cara que no le había visto pasar a Harold Fenton en 2 décadas de conocerlo. Se puso pálido. Su mano tembló en el borde del estrado. Se inclinó ligeramente hacia adelante como si no pudiera confiar en su propia vista. Y en una sala de tribunal que se había quedado momentáneamente en silencio, le oí susurrarlo, solo 4 palabras, apenas audibles. Pero yo estaba lo suficientemente cerca. Dios mío, ¿es realmente él? Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de Vivica desapareció. Preston se enderezó en su silla. Su abogado, un hombre llamado Douglas Pratt,
que cobra 1,2000 pesos por hora y nunca había perdido una modificación de custodia en el Distrito Norte, dejó de barajar sus papeles y me miró por primera vez. Me miró de verdad. No tenían ni idea de quién era yo hasta que la tuvieron. Antes de que escuchen el resto de esto, quiero pedirles que hagan algo. Si esta historia toca algo real en ustedes, si dice algo que necesitaban oír, por favor, suscríbanse a este canal. Denle al botón de me gusta. Dejen un comentario abajo contándome sobre un momento en que alguien los subestimó, cuando los dieron por perdidos antes de que el juego siquiera hubiera terminado. Leo cada uno de ellos. Y ahora, permítanme llevarlos de vuelta al principio. Mi nombre es Edmund Kalewa. Tengo 49 años. Trabajo en un edificio en la avenida Massachusetts en Washington, D.C., en una oficina que no tiene recepcionista, ni logo de cristal esmerilado en la puerta, ni placa con mi nombre en la pared exterior. Solo una puerta de madera lisa y un número de latón. 14. Si lo sabes, lo sabes. Si no lo sabes, no se supone que debas estar allí. Durante 21 años antes de esa oficina, fui un defensor público en el circuito de DC, no la versión romántica de Hollywood de un defensor público con la chaqueta arrugada y los alegatos finales apasionados. La versión real. 92 casos a la vez. Clientes que no podían recordar tu nombre. Jueces que ya habían tomado una decisión. Un salario que no cubría mis préstamos estudiantiles. Hice ese trabajo porque creía en él. Creía que la Constitución significaba algo. Que la sexta enmienda no eran solo palabras en un papel, y que un hombre sin dinero merecía la misma calidad de representación legal que un hombre con él. Todavía lo creo. Siempre lo creeré. Conocí a Vivica cuando ambos teníamos 26 años. Ella trabajaba como coordinadora de eventos en una firma en Bethesda y yo era la única persona en una reunión del colegio de abogados que no poseía un reloj que valiera más que su coche. A ella le pareció gracioso en aquel entonces. Le gustaba que yo fuera diferente. Decía que yo no lo perseguía como todos los otros hombres que conocía. Que me importaba algo real. Nos casamos en un pequeño local en Alexandria. 37 invitados. Sin banda en vivo, solo una lista de reproducción que creamos juntos durante 3 noches de discutir si Springsteen pertenecía entre la cena y el baile. Sí pertenecía. Ella cedió. Nuestra hija Nora nació 14 meses después. Durante 11 años, pensé que estábamos construyendo algo juntos. No un monumento, no una vitrina, solo una vida. Una de verdad. Del tipo con una lista de la compra en la nevera y discusiones de domingo por la mañana sobre a quién le tocaba llevar el coche a cambiar el aceite y una hija que te hacía sentir como la persona más importante en cualquier habitación a la que entraba. Pero Vivica había empezado a querer algo diferente. No lo vi venir porque no estaba mirando. Estaba trabajando. Siempre estaba trabajando. Tenía una carga de casos que habría destrozado a la mayoría de la gente, y llevaba eso como una especie de orgullo del que nunca debería haber estado orgulloso. Confundí la dedicación con la presencia. Pensé que porque estaba haciendo un trabajo importante, estaba siendo un buen marido. Me equivoqué en eso. Preston Ashby entró en su vida a través de un amigo en común en una subasta benéfica. Él tenía 40 años en ese momento, era dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario comercial con oficinas en DC y Atlanta, y tenía esa clase de confianza fácil y cara que viene de no haberse preguntado ni una sola vez en tu vida cómo vas a pagar una factura. Conducía un coche que costaba más que mi salario anual. Tenía membresías de las que yo nunca había oído hablar. Llevó a Vivica a lugares a los que yo había estado posponiendo llevarla durante 11 años porque siempre había un caso, siempre un cliente que necesitaba algo. Lo descubrí un jueves por la noche en febrero. Nora estaba en una fiesta de pijamas. Llegué a casa y olía a la colonia de otra persona. Ella ni siquiera lo negó. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me dijo que no había sido feliz en años, que necesitaba más, que no era la persona que era cuando nos casamos, y que yo tampoco. Lo dijo con delicadeza. Eso lo empeoró. Cuando alguien destruye tu vida con delicadeza, no hay nada contra lo que oponerse. Solo está el daño. El divorcio se finalizó 9 meses después. Salí de ese juzgado con mi ropa,
mis libros, mi hija en fines de semana alternos y un acuerdo que me dejó alquilando un apartamento de una habitación en Anacostia. Vivica se quedó con la casa en Capitol Hill, las cuentas conjuntas y una pensión alimenticia que mi salario apenas cubría. Su abogado fue brillante. El mío estaba sobrecargado de trabajo. Preston se mudó a los 3 meses de que se firmaran los papeles. 6 meses después, estaban comprometidos. Nora me llamó un domingo por la mañana, con su voz cuidadosa y baja, como se vuelven las voces de los niños cuando cargan algo demasiado pesado para ellos. Papá. Preston le propuso matrimonio a mamá anoche. Me senté en mi apartamento sosteniendo el teléfono, escuchando la respiración de mi hija, y le dije que estaba bien, que era feliz si su madre era feliz, que la amaba y que la vería el viernes. Dije todas las cosas correctas. Y luego me quedé allí sentado en el silencio de ese apartamento mirando la pared. Y tomé una decisión, no una decisión de venganza, no una decisión de rabia, solo una decisión fría, clara y lógica. Había terminado de defender el futuro de otras personas mientras el mío permanecía estancado. Había pasado 21 años en salas de tribunales, y sabía algo sobre la ley que la mayoría de la gente no aprende hasta que es demasiado tarde. La ley no es un sistema de justicia. Es un sistema de precisión. Las personas que ganan no son siempre las personas que tienen razón. Son las personas que entienden exactamente dónde se dobla la estructura, donde el lenguaje deja espacio, donde los precedentes crean puertas que nadie ha pensado en abrir todavía. Yo había estado atravesando las puertas de otras personas toda mi carrera. Nunca había construido una propia. Empecé a escribir por las tardes después de que Nora se iba a casa, los sábados por la mañana antes de que saliera el sol. Durante años había estado silenciosamente obsesionado con un área estrecha y difícil del derecho constitucional que involucraba las protecciones de la Cuarta Enmienda y la vigilancia digital. Un campo que estaba explotando en litigios a medida que la tecnología superaba los marcos legales destinados a gobernarla. Había estado defendiendo estos casos en la oficina del defensor público de forma gratuita en nombre de clientes que no podían pagarme. Había ganado 7 de los 9 casos que había llevado a nivel de apelación. 2 de esas decisiones habían sido citadas en opiniones en otros circuitos. Nadie sabía quién era yo. Estaba bien. No lo hacía para ser conocido. Lo hacía porque creía en ello. Publiqué un artículo de revista jurídica en el Georgetown Lab Journal en la primavera del año en que se finalizó mi divorcio. 6 meses después, recibí una llamada de un profesor de Yale Lab preguntándome si iría a hablar a un seminario. Casi no fui porque era un fin de semana que se suponía que Nora estaría conmigo, pero ella pidió quedarse con su amiga de la escuela en su lugar. Y conduje hasta New Haven en mi Honda Civic de 2009 y di una charla de 2 horas a 14 estudiantes y 3 miembros de la facultad. Uno de esos miembros de la facultad era una mujer llamada profesora Diana Reyes, una de las académicas constitucionales más citadas del país. Después de la charla, me llevó a un lado y me dijo que estaba sentado sobre algo sísmico y que necesitaba dejar de esconderlo en un salario de defensor público y escribir un libro. Le dije que no podía permitirme dejar de trabajar. Me dijo que me ayudaría a encontrar una manera. El libro tardó 2 años y medio. Lo escribí por las mañanas, las noches y cada hora robada que pude encontrar. Se tituló La línea invisible, vigilancia digital y la Constitución moribunda. Y cuando fue publicado por una editorial universitaria en el año en que Nora cumplió 13 años, aterrizó en lugares que nunca esperé. Fue reseñado en 3 importantes revistas de derecho, citado en un escrito de Amicus Curiae de la Corte Suprema antes de que la tinta se secara, y en 6 meses se estaba enseñando en facultades de derecho de 9 estados. Nunca aparecí en televisión. Nunca contraté a un publicista. Nunca cambié de traje. Lo que sí hice fue empezar a tomar casos privados solo por referencia, casos donde las cuestiones constitucionales eran genuinamente difíciles. Donde las apuestas eran enormes y donde la ley era lo suficientemente inestable como para que el resultado pudiera dar forma a las cosas para una generación. Rechacé el trabajo corporativo porque me aburría. Rechacé el trabajo de celebridades porque me avergonzaba. Tomé los casos en los que pensaba que la Constitución estaba realmente en peligro de perder algo que no podría recuperar. Gané 11 de los primeros 12. El 12º lo perdí a nivel de distrito,
Apelé y gané a nivel de circuito 2 años después en una decisión que fue cubierta en la primera página del Washington Post. Para cuando Nora tenía 16 años, había argumentado 3 casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Había ganado 2 de ellos. El tercero produjo un disentimiento de la jueza Alena Graves que los académicos legales todavía estaban debatiendo en las aulas cuando tuvo lugar la historia que les estoy contando hoy. No era famoso. Quiero dejar eso claro. Mi nombre no era reconocible para la gente común. No salía en las noticias. Pero en el mundo de los tribunales federales, en las oficinas de los jueces de circuito, en las cámaras de los tribunales federales de apelación, en cada facultad de derecho de este país donde la gente seria discutía hacia dónde se dirigía la Constitución. Mi nombre tenía un peso que me había ganado a lo largo de 23 años de trabajo invisible. Todavía conducía el Honda Civic de 2009. Todavía usaba el traje azul marino liso y todavía pagaba mi cheque de manutención infantil cada mes. Cada mes. Cada mes sin un solo pago atrasado durante 12 años. La solicitud de modificación de custodia llegó un martes. Nora tenía 20 años, lo que significaba que ya no estaba sujeta a una orden de custodia. Tomaba sus propias decisiones. Eligió pasar la mayor parte de su tiempo conmigo. Esto no era algo que Vivica y Preston habían anticipado. Nora había solicitado plaza en Yorktown Lab. La habían admitido. Iba a empezar en otoño. También había tomado la decisión, completamente por su cuenta, de que quería vivir conmigo durante la facultad de Derecho, lo que significaba que no viviría en la casa de Capitol Hill, lo que significaba que no estaría cerca de su madre y de Preston de la manera que ellos habían llegado a esperar. Eso no fue lo que nos llevó a los tribunal. Lo que nos llevó a los tribunales fue el dinero. Un año antes, mi padre había fallecido. Mi padre, Daniel Kalewa, había vivido frugalmente toda su vida con el salario de un trabajador postal en Baltimore. Nunca había poseído nada ostentoso. Había conducido un coche de segunda mano y usado sus zapatos hasta que tenían agujeros, y pasaba sus viernes por la noche en su iglesia. Cuando murió, descubrí que había invertido silenciosa y pacientemente sus ahorros durante 40 años en fondos indexados y bonos del gobierno, sin tocar nunca el capital, dejándolo crecer. Me dejó un patrimonio valorado en un poco más de 6400000 de pesos. Me sorprendió tanto como a cualquiera. El testamento también incluía un legado directo a Nora de 8 millones de pesos dejados en fideicomiso para ella hasta su 21º cumpleaños, conmigo nombrado como fideicomisario. Cuando el abogado de Vivica presentó la moción, el argumento era que mis circunstancias financieras habían cambiado materialmente y que mis obligaciones de manutención infantil debían ser recalculadas retroactivamente. Argumentaron que, como ahora era el fideicomisario de un activo valorado en 8 millones de pesos que eventualmente iría a Nora, tenía un conflicto de intereses como fideicomisario y querían que se instalara un fideicomisario independiente designado por el tribunal con autoridad para hacer distribuciones en beneficio de Nora, específicamente para la matrícula de la Facultad de Derecho. ¿Qué argumentaban debería provenir del fideicomiso en lugar de las contribuciones de Vivica y Preston? Lo que realmente estaban haciendo era intentar poner sus manos en el dinero de mi padre. Esa es la traducción. Querían usar el sistema legal para reposicionar activos por los que mi padre había trabajado toda su vida para dejárselos a su nieta y usarlos para reducir las obligaciones financieras que Vivica y Preston ya habían planeado contribuir. Leí la moción en la mesa de mi cocina a medianoche. La leí 3 veces y luego llamé a Nora y le dije que no se preocupara. Me preguntó si necesitaba que hiciera algo. Le dije que lo único que necesitaba hacer era prepararse para la Facultad de Derecho de Yorktown en septiembre. Dije que yo me encargaría del resto. Douglas Pratt era un muy buen abogado. Quiero decir eso claramente. Tenía una reputación en derecho de familia y sucesiones que se había ganado genuinamente. Y había elegido la versión más fuerte posible de este argumento y la había presentado con precisión y confianza. Cuando entré en esa sala de tribunal, Pratt me miró de la manera en que los abogados experimentados miran a las personas que ya han decidido que no son una amenaza. Echó un vistazo a mi traje. Notó la ausencia de asociados, de asistentes, de todo el aparato que un equipo legal de alto poder suele llevar a una sala de tribunal federal para señalar su seriedad. Hizo un cálculo.
Decidió que yo era un hombre que había tenido suerte con una herencia y pensaba que podía manejar sus propios asuntos legales. Vivica hizo el mismo cálculo. Preston lo hizo más rápido. Eso es lo que pasa con ser invisible durante 20 años. La gente ve exactamente lo que espera ver. Lo que no sabían, lo que no podrían haber sabido sin hacer la investigación que el orgullo les impidió hacer, era que Harold Fenton y yo teníamos historia, no historia personal, historia profesional. Había argumentado ante él 2 veces, incluido el caso de vigilancia que se había convertido en una decisión histórica, y había estado en una pequeña cena de trabajo 18 meses antes, donde le había dicho a una sala de 12 personas que el escrito de La línea invisible, que había presentado en un asunto del cuarto circuito era la pieza de razonamiento constitucional más elegantemente construida que había encontrado en sus 30 años en el Tribunal Federal. Harold Fenton no era un hombre que dijera cosas así a la ligera. Tampoco era un hombre que olvidara una cara. Cuando entró y me vio sentado en esa mesa con ese traje azul marino sin asociados y sin aparato, entendió inmediatamente lo que estaba a punto de suceder. Entendió que Douglas Pratt, que era muy bueno, estaba a punto de ser superado de una manera que Pratt no reconocería hasta que fuera demasiado tarde. Y el peso de esa comprensión es lo que puso el temblor en su mano y el color fuera de su cara, y el susurro en sus labios que hizo girar todas las cabezas en esa sala. No los guiaré a través de cada momento de esa audiencia porque los tribunales son lentos y la ley es técnica, y la mayor parte de lo que sucede en una audiencia federal no es dramático. Es cuidadoso. Es metódico. Es la construcción y el desmantelamiento de argumentos pieza por pieza con precisión. Pero les contaré el momento en que todo cambió. Pratt había estado presentando su moción durante 40 minutos. Era bueno. Tenía jurisprudencia. Tenía precedentes. Tenía 3 pruebas. Y tenía un argumento muy limpio sobre el conflicto de intereses del fideicomisario que no era frívolo. Cuando fue mi turno, me levanté. Sin notas. No había traído notas porque no las necesitaba. Había estado construyendo este argumento en mi cabeza desde la noche en que leí la moción. Y lo conocía como conozco mi propio apartamento. Cada rincón y cada pared, cada lugar donde el suelo cruje. Comencé concediendo los puntos que no podía ganar. Esa es una técnica que a la mayoría de los abogados les da miedo porque se siente como una debilidad. No es una debilidad. Es la eliminación de terreno en disputa para que el terreno que eliges defender sea el único que importa. Dije, señoría, el abogado tiene razón en que un conflicto de intereses en una relación de fideicomiso es una base legítima para la intervención judicial. No disputo el marco legal que ha citado. Lo que pretendo demostrar es que el conflicto que alega no existe y que la moción ante este tribunal no es, en su sustancia, una moción sobre la administración de un fideicomiso. Es una moción para trasladar las obligaciones financieras de un acuerdo de divorcio previo de 2 partes que las aceptaron a un fideicomiso perteneciente a una mujer de 20 años que no pidió nada de esto. El bolígrafo de Fenton dejó de moverse. Pratt levantó la vista. Continué durante 47 minutos. No levanté la voz. No usé pausas dramáticas ni florituras retóricas. Repasé el estatuto, los precedentes, el lenguaje específico del acuerdo de divorcio original y lo que requería de todas las partes, y luego hice algo para lo que pude ver que Pratt no se había preparado. Presenté 3 declaraciones juradas de fideicomisarios independientes en asuntos comparables, demostrando el estándar de práctica en el distrito. Y un escrito que había presentado para la revisión de Fenton 30 minutos antes de que comenzara la audiencia que exponía en 23 páginas exactamente por qué esta moción, incluso si se concedía, produciría el resultado opuesto al que pretendían los peticionarios bajo los términos específicos del testamento de mi padre, según la interpretación de la Ley de Sucesiones de Maryland. La moción fue denegada, no aplazada, no modificada, denegada. Fenton leyó 3 frases desde el estrado. La tercera frase fue esta. El abogado del demandado ha demostrado con claridad que la moción ante este tribunal, por competentemente que haya sido presentada, es en su fundamento un intento de relitigar obligaciones financieras ya resueltas a través del mecanismo de la administración de un fideicomiso. Y este tribunal no permitirá que ese mecanismo se utilice de esa manera. No miró a Vivica cuando lo dijo. No lo necesitaba.
Quiero contarles lo que pasó en el pasillo fuera de esa sala del tribunal porque es la parte de esta historia que todavía me acompaña. Pratt me encontró junto a los ascensores. Fue profesional al respecto. No fue hostil ni defensivo. Me tendió la mano, se la estreché y dijo, Kalewa, debería haber investigado más. Le dije que había presentado una moción sólida y que un conjunto diferente de hechos habría hecho que fuera un día más difícil para mí. Era verdad. Asintió una vez y se fue. Preston no se acercó a mí. Se quedó a 30 pies de distancia, con las manos en los bolsillos de un traje que costaba más que la cuota del coche de la mayoría de la gente. Y me miró con una expresión para la que no tuve nombre hasta que llegué a casa esa noche y pensé en ello. No era ira. No era exactamente vergüenza. Era la experiencia específica y desorientadora de descubrir que tu modelo del mundo está equivocado en algo importante. Me había mirado durante 11 años y luego durante 12 más. Y había visto a un hombre que no sabía cómo ganar, que llevaba el traje equivocado, que conducía el coche equivocado, que había sido descartado por la mujer que amaba y reemplazado por alguien mejor equipado para la vida que ella quería. Y nada de eso había sido verdad. Simplemente había sido invisible. Vivica me encontró junto a la ventana al final del pasillo. La cúpula del Capitolio era visible a través del cristal, la misma vista que había contemplado 10.000 veces desde 10.000 edificios gubernamentales diferentes a lo largo de mi carrera. Se quedó a mi lado un momento antes de hablar. No lo sabía, dijo. Entendí lo que quería decir. No quería decir que no supiera sobre los casos que había argumentado o el libro que había escrito o lo que significaba que Harold Fenton se hubiera puesto pálido al entrar. Quería decir algo más simple. Quería decir que no había entendido con quién había estado casada. No lo había reconocido, y para cuando podría haber habido un momento para reconocerlo, ya había tomado sus decisiones. La miré. 12 años desde la mesa de la cocina en Capitol Hill, 12 años desde la simple admisión con la voz suave. Se veía igual. Se veía exactamente igual, y me di cuenta de que no sentía nada en particular. Ni triunfo, ni amargura, ni el cálido alivio que podría haber imaginado en esos primeros meses después del divorcio, cuando comía cenas congeladas solo en Anacostia y me preguntaba qué iba a hacer con el resto de mi vida. Solo nada. Limpio y silencioso. La forma en que se siente una habitación después de que finalmente has quitado los muebles que nunca pertenecieron allí. Le dije que Nora iba a ser extraordinaria, que Yorktown Lab la desafiaría y la formaría y produciría algo notable, que debería estar orgullosa. Eso fue todo lo que dije. Recogí mi maletín, bajé en el ascensor y caminé hasta mi coche. Nora empezó en Yorktown Lab en septiembre. La ayudé a mudarse a su apartamento a 6 manzanas del campus, a 3 millas de mi oficina en la avenida Massachusetts. En su primera noche allí, pedimos comida tailandesa y nos sentamos en el suelo porque los muebles aún no habían llegado. Y me preguntó algo que me había estado preguntando si me preguntaría. Me preguntó por qué nunca se lo había contado a nadie, porque nunca había hecho nada con lo que había construido para hacerme visible, para hacerlo obvio, para que la gente que me había descartado entendiera en que se habían equivocado. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Le dije que no había construido lo que construí para mostrárselo a nadie. Lo había construido porque el trabajo era importante y porque la Constitución merecía a alguien que la tratara de esa manera. Le dije que la invisibilidad no era un accidente. Le dije que la fuerza más poderosa que había descubierto en 23 años de práctica legal no era la inteligencia, ni el argumento, ni el precedente. Era la paciencia, la voluntad de hacer el trabajo por el trabajo en sí y dejar que los resultados hablaran cuando estuvieran listos. Se quedó callada un momento. Cogió un trozo de rollito de primavera, lo miró por un segundo y luego me miró a mí. Dijo, ¿es eso realmente cierto o también querías ser el tipo de persona que la gente subestima? Va a ser una muy buena abogada. Le dije que sí. Ambas cosas eran ciertas porque hay una paz particular que proviene de ser la persona en la habitación que nadie ha tenido en cuenta. Hay una libertad en el traje azul marino liso y el coche de 10 años, en la puerta sin nombre. Nadie te pide que actúes. Nadie está mirando. Simplemente puedes ser lo que eres a plena capacidad durante el tiempo que necesites. Y cuando llega el momento, cuando importa, no estás actuando.
Simplemente eres tú mismo, y a veces eso es lo más devastador que puedes ser. Mi padre solía decir que hay dos tipos de hombres que entran en una habitación. El que necesita que la habitación sepa que está allí y el que solo necesita saberlo él mismo. Dijo que el segundo tipo es más raro y más difícil de llegar a ser porque requiere que renuncies a la necesidad de una confirmación constante de que vales algo. Trabajó para el servicio de correos durante 37 años. Condujo un coche de segunda mano. Usó sus zapatos hasta que tenían agujeros. Le dejó a su nieta 8 millones de pesos y a su hijo una lección que tardé 20 años en aprender a recibir. El dinero nunca fue lo importante. El dinero solo era la evidencia de lo que la paciencia y el propósito, compuestos con el tiempo, pueden construir en silencio. Harold Fenton se retiró del estrado esta primavera pasada. En su cena de jubilación, a la que asistieron 212 abogados, jueces y antiguos secretarios judiciales, pronunció un discurso de 20 minutos sobre los casos que habían moldeado su pensamiento durante 31 años. Mencionó los míos 2 veces por su nombre. Nunca mencionó el día en la sala del tribunal. No lo necesitaba. Todos en esa sala ya lo sabían. Me senté en la parte de atrás, con mi traje azul marino liso. Nadie necesitó presentarme. El trabajo te presenta eventualmente. Siempre. Esta es la prueba definitiva de que el verdadero poder es silencioso. Mientras Vivica y Preston estaban ocupados representando el éxito con trajes y coches caros, Edmund estaba ocupado convirtiéndose en la autoridad. Cometieron el error fatal de confundir su modestia con el fracaso. En el momento en que el juez susurró, ¿es realmente él? La dinámica de poder cambió para siempre. Edmund no ganó por su herencia. Ganó porque pasó 20 años dominando el sistema que intentaron usar en su contra. No solo ganó un caso, destruyó toda su visión del mundo. La lección: hay una ventaja masiva en ser subestimado. No malgastes energía tratando de parecer importante. Haz el trabajo que te hace esencial. Edmund Callaway no necesitó anunciarse. Su reputación habló por él.